Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Manuel Morales. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México en la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre una tecnología increíblemente llamada SILADB y cómo la apliqué para resolver un problema real en mi proyecto de base de datos, la tiendita del sur. Antes que nada, ¿qué es SILADB? En términos sencillos, es un sistema de base de datos no SQL de columnas anchas. Imaginemos que la tiendita del sur crece muchísimo. De repente tenemos miles de productos y registramos ventas cada segundo. Si usamos una base de datos tradicional, el sistema se va a saturar y las operaciones se volverán lentísimas. SILADB existe para evitar este desastre. A diferencia de otras bases de datos que hacen pausas automáticas para limpiar su memoria, SILADB está programada en C++ y utiliza una arquitectura llamada Sharp Core. ¿Qué significa esto? Que le asigna procesamiento exclusivo a cada núcleo de nuestro servidor. Los núcleos no se pelean por la memoria, trabajan de forma independiente y logran procesar millones de datos a la velocidad de la luz. Teniendo esto en claro, vamos a pasar a la práctica, a realizar un ejemplo y ver cómo se trabaja en SILADB. Lo primero que haremos será aprender nuestro entorno y abrir la consola interactiva de SILADB ejecutando un comando en nuestra terminal para inicializar SILADB. Vamos a pasar a aprender SILADB desde Docker. De ahí abrimos un cmd y vamos a ejecutar el siguiente comando. Lo copiamos, lo pegamos y una vez dentro de SILADB, es decir que ya está prendida la conexión, que ya aprendimos SILADB. Aquí en SILADB no usamos el término base de datos, sino KSpace. Vamos a describir los KSpace que ya vienen en el sistema por defecto. Y como vemos, ya nos describe las KSpace, que en este caso son las bases de datos que ya tenemos creadas. Como pueden ver, tenemos algunas con las cuales he estado trabajando sobre mi proyecto Tiendita del Sur. Ahora vamos a crear otra KSpace, el cual la llamaremos Tiendita Sur. Con el siguiente comando vamos a crear nuestra KSpace. Créate KSpace Tiendita Sur con replicación, es decir, replicación simple con un factor de 1, que es lo ideal para trabajar de forma local. Ya que se creó nuestra KSpace, vamos a entrar, que en este caso se usa con el comando use, y ponemos el nombre de nuestra KSpace, Tiendita Sur. Aquí viene una regla de oro de SILADB, pues en este caso no existen los joins. No podemos pedirle al sistema que una varias tablas en tiempo real porque esto le quitaría toda su velocidad. Para solucionar esto, creamos UDTS o tipos definidos por el usuario. Vamos a crear la estructura en este caso para dirección, persona, categoría y marca, fijándonos muy bien en la palabra frozen, que significa al congelar, que en este caso congelaremos la dirección dentro de la persona, obligamos a la base de datos a guardar toda esta información como un solo bloque compacto, lo que hace que al leerlo sea más rápido. A continuación lo vamos a hacer para que se vayan dando cuenta cómo es.
Listo. Una vez que ya creamos nuestros tipos, vamos a pasar a crear nuestras tablas, que en este caso va a ser la del cliente y la del producto. En ambas vamos a definir una primary key, que en este caso va a ser, no solamente va a ser una llave, sino que va a ser la llave de partición y es la que decide en qué disco duro exacto se guardará la información. Listo. Ahora ya creamos nuestras tablas, la cual la tabla de cliente lleva la primary key, el teléfono, el correo y la persona. La tabla del producto lleva el nombre del producto, el precio de venta del producto, la existencia actual del producto, la categoría a la que pertenece el producto y su marca. Ya que tenemos nuestras tablas creadas, ahora sí les vamos a insertar datos, es decir, vamos a dar de alta a un cliente y vamos a registrar un producto. Y en este caso vamos a insertar a un cliente que en este caso, pues como ejemplo puse mi nombre de la persona Perla, apellido paterno Manuel, la edad, la dirección, el teléfono y el correo. Listo. Ahora vamos a insertar a un producto. Copiamos el código que ya tenemos de inserción y a nuestra tabla que ya tenemos creada le insertamos el producto. Para leer, que es decir, que ya veamos los datos que le acabamos de insertar, vamos a hacer un select a nuestras dos tablas para verificar que la información esté ahí. Como podemos observar, ya nos muestra los datos que le acabamos de insertar. Ahora vamos a visualizar la otra tabla. Igual, nos muestra los datos que le acabamos de insertar. Ahora, para actualizar un dato vamos a utilizar update. Internamente, el motor lo maneja como una sobrescritura rapidísima. Con el comando que acabamos de copiar y pegamos, se utiliza para actualizar, es decir, cuando queremos actualizar un dato de nuestros registros que ya tienen las tablas, utilizamos el comando update. En este caso vamos a actualizar el precio de venta del producto, que estaba en 28.50, ahora lo vamos a actualizar a 30. Para cerciorarnos de que se haya actualizado, vamos otra vez a describir nuestra tabla de producto y vemos que ya nos cambia a 30. Ya actualizamos el precio de venta del producto. Para eliminar registros de una tabla utilizamos el comando delete, que en este caso vamos a eliminar de nuestra tabla clientes el cliente número 1, que es decir, el registro que ya hicimos. Lo eliminamos y para cerciorar de que se haya eliminado correctamente, vamos a leer nuestra tabla de cliente.
Como pueden observar, ya nos eliminó el registro que ya habíamos hecho. Ya que hicimos las sentencias de OnCRUD, ahora vamos a pasar a hacer lo que es la exportación, que en este caso se hace con el siguiente comando. Como pueden observar, ya hicimos lo que es la exportación de la base de datos, que en este caso es la de productos. Exportamos el registro de productos. Para hacer lo de la importación de datos, utilizando el archivo que ya exportamos, vamos a eliminar el registro de nuestra tabla de productos para insertarle el que ya exportamos. Decimos que vamos a eliminar el producto. Vamos a eliminar de la tabla de productos el producto con la clave P-100, que en este caso es el producto que nosotros le insertamos. Una vez que lo eliminamos, vamos a leer la tabla para ver que el dato se haya eliminado, que ya no tenga registros, que la tabla esté vacía. Como podemos observar, ya la tabla está vacía, ya no tiene un dato, ya lo eliminamos. Ahora vamos a hacer lo que es la importación. Vamos a importar los datos que ya eliminamos. Y listo. Aquí ya nos dice que ya se importaron los datos. Y ahora para ver que sí se importaron correctamente, vamos a leer otra vez nuevamente la tabla. Y como podemos observar, ya muestra los datos que exportamos hace un momento. Muchas gracias por ver este video en el cual se abordó el tema de SILADB, cómo crear las KSpace, cómo insertarle datos, cómo actualizar, cómo borrar, cómo leer y cómo hacer la importación y exportación de los datos.